¿Qué tal? Bienvenidos al video 6 de la serie de fertilización de Cal Poly elaborado a través del ITRC, que es el Centro de Capacitación e Investigación en Irrigación. Este es el video 6 y vamos a hablar sobre análisis de plantas, suelo y agua. Mi nombre es Carlos Orozco. Todo este material es patrocinado por el Programa de Investigación y Educación en Fertilizantes, el FREP, del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que haga uso de toda la información y los recursos que tenemos disponibles para usted en línea. Solo hay que entrar a la página de internet del ITRC, que es la que tenemos en pantalla, itrc.org/books. Y hay mucha información disponible sobre este tema y está en particular el libro de fertilización, que ya lo tenemos en español, está la versión en inglés y está la versión en español. Y ese libro es el soporte para todo este material que se ha preparado para usted. En esta misma página de internet del itrc.org hay material de complemento del libro de fertilización. Hay una serie de videos de ejercicios de laboratorio que se llevan a cabo en campo y que nos ayudan a comprender de una manera visual un poco mejor lo que se explica en el libro. Los invito a que entren a esta página y que utilicen todo el material preparado con esta finalidad. Vamos a estar hablando sobre análisis de suelo y de plantas. Y bueno, hay que tener en consideración de que hay varios tipos diferentes de procedimientos disponibles para estos análisis y no todos se leen de la misma manera. Cada procedimiento tiene un índice diferente para la interpretación de los resultados y lo que se busca con esta presentación, con este video, es entender lo básico de este tema. La verdad es que siempre hay que referirse a libros técnicos y en este caso el libro de fertilización que tiene el Cal Poly ITRC para ver los detalles. El interés es comprender de que un valor que nos da un procedimiento no necesariamente significa lo mismo en otro procedimiento de laboratorio. Un valor de 12 pudiera significar algo bueno y en un procedimiento que se utilizó y no necesariamente lo mismo en otro, porque habrá resultados que estén, por ejemplo, en partes por millón, o habrá resultados que los pedimos en miliquivalentes por litro o en porcentajes. Y entonces hay que entender un poco estas generalidades para en su momento decidir por cuál utilizar y o cuando tengamos en la mano alguna información de este tipo que sepamos a qué se refiere y si necesitamos ayuda a saber qué es lo que necesitamos preguntar. Control y retroalimentación. Bien, la fertilización es utilizada a menudo por los agricultores para aplicar grandes y ocasionales dosis de fertilizantes. Esa es una manera de utilizar la fertilización como el medio, el conducto para aplicar el fertilizante. Y bueno, hay quienes consideran que con eso se cumplen los requerimientos nutricionales del cultivo. Bueno, en parte tienen razón, pero el tema de fondo es utilizar las herramientas que se tienen, porque nada más aplicarlo sin retroalimentarnos no es suficiente ni controlar lo que estamos haciendo. Esta industria en los últimos años ha crecido mucho en tecnología y hay demasiados sensores, hay equipo para irrigación proporcional para poder ir ajustando los flujos, los caudales, dependiendo de las zonas que estemos regando, las condiciones que tengamos, el agua que se necesite. Y con todo esto lo que podemos hacer es, hay un término que se utiliza mucho y dice no solo para alimentar con cuchara a la planta, es una expresión, es tanto como ir a darle con una cuchara el fertilizante, los nutrientes a la planta, sino también para que sea a una velocidad que coincida con las tasas de flujo de riego. Esto permite un excelente control de las concentraciones en partes por millón del fertilizante y del pH. Hay sensores que nos ayudan a ir controlando esto. Entonces, el tema de fondo es, vamos controlando lo que estamos aplicando en los flujos, vamos retroalimentándonos de la información, no nada más que esté dosificado, sino que además sean las concentraciones que necesitamos que vaya el fertilizante en el caudal, en el agua.
Y finalmente, bueno, el excelente control de múltiples tipos de fertilizantes, cuando se combina con los análisis de vegetales adecuados y oportunos, abre nuevas posibilidades para la calidad y el manejo de los cultivos. Hay que retroalimentarnos de todo este tipo de información y esto evidentemente nos lleva a que podamos tener mejores resultados. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre las categorías de análisis de nutrientes. Hay distintas maneras de hacerlos. Aquí en pantalla podemos ver 2, 3, 4, 5 distintas. Solo por revisar algunas, podemos ver, por ejemplo, en lo que se refiere cuando hacemos análisis de suelo. El calendario típicamente se hace antes de la plantación de la plántula, y si surgen algunos síntomas de deficiencia, bueno, se toman análisis de suelos y eso nos sirve un poco para como entender qué tanto tenemos de reserva en el suelo, ¿no? Con qué estamos arrancando, con qué iniciamos la temporada y entonces empezar a ajustar, pero es tanto como ver pues cuánto tengo en la cuenta, ¿no? Después, por mencionar solo alguno más, tenemos el que se refiere a órgano de la planta y esto se lleva a cabo varias veces durante la temporada del cultivo. Y aquí puede ser, hemos platicado, puede ser las hojas o puede ser el peciolo y dependiendo de lo que queramos es donde vamos tomando la muestra, pero esto ya es durante la temporada y lo vamos haciendo de acuerdo a la conveniencia del cultivo. Entonces la periodicidad es distinta que la del suelo y el fin es distinto, es nada más ir afinando, ir ajustando en ciertas etapas críticas del cultivo, cómo andamos de fertilidad de nutrientes en el cultivo. Y hay, por ejemplo, también el tema del agua riego, una o dos veces durante la temporada de cultivo, especialmente cuando iniciamos, que vamos a aplicar fertilizantes para ver qué calidad de agua tenemos y demás. Hay distintos procedimientos. Si nos vamos a la última fila, a la última hilera, tenemos de laboratorio, tenemos 3 procedimientos de laboratorio, pero también hay, bueno, y el último puede ser laboratorio en campo, pero también tenemos 2 de campo, disolución del suelo y savia. Aquí yo creo que importante es poder tener información a tiempo e información fiable. Sabemos que siempre la operación es muy dinámica y no necesariamente tenemos tiempo para hacer todos estos muestreos, llevarlos al laboratorio y demás. Entonces ya se va decidiendo cuál es la mejor estrategia para ir determinando en campo las necesidades de nutrientes. Este tema se ve con mucha más profundidad y más claridad tal vez en el libro de fertilización. Recomiendo que lo revisen, ahí hay bastante información y nos ayudará a entender mucho mejor lo que estamos aquí nada más de manera muy general hablando. Vamos a revisar el vocabulario específico para el nitrógeno. Bueno, se dice que nunca es sencillo, ¿no? Pero si ponemos atención, nos vamos a ir despacio, lo vamos a plantear de una manera sencilla, no hay que complicarnos mucho la vida, hay nada más tratar de entender conceptualmente de qué estamos hablando, porque más adelante, cuando tengamos análisis de laboratorio, debemos de entender que hay distintas maneras de expresar las concentraciones. En este caso vamos a hablar en este momento sobre nitrógeno. Y vámonos por parte. Tenemos aquí 5 puntos, vamos a platicarlos. El punto número 1 dice el N, o sea, el nitrógeno total, cuantifica todo el nitrógeno que se encuentra en las formas de amonio, de nitrato y de nitrógeno orgánico, que se refiere o que considera a la urea. Entonces, esas principales, 3 formas principales, a eso se refiere. Entonces, cuando estemos hablando de concentración de nitrógeno nada más, eso incluye estas 3 formas que tenemos ahí, por llamarlo de alguna manera. En el punto número 2 dice amonio, se refiere solamente a la cantidad de amonio que está presente. Entonces, NH4 nada más está hablando de amonio, no está hablando de nitrato, no está hablando de nada. Como nos lo estén presentando, con las medidas que nos lo estén dando, milicorrientes por litro, partes por millón, como venga,
Si dice NH4, nada más se refiere a amonio, no se refiere a otra cosa. Después tenemos NH4-N, amonio-nitrógeno. Bueno, aquí si revisamos bien el texto dice representa la cantidad de nitrógeno que hay en forma de amonio, pero medida en términos de una cantidad equivalente de nitrógeno elemental como N. Dicho de otra manera, NH4-N nos dice cuánto nitrógeno hay en forma de amonio. A eso se refiere. Viene después NO3, que son los nitratos, y bueno, cuando veamos que tenemos ese término, pues son cantidad de nitrato. Y en el punto número 5 dice NO3-N, es lo mismo que habíamos visto con la amonia, con el amonio, perdón. Se refiere a la cantidad de nitrógeno que hay en forma de nitrato, pero medida en términos de una cantidad equivalente de nitrógeno elemental como N. Esto es, cuánto nitrógeno tenemos, pero en nitrato, en términos en forma de nitrato. Son las dos consideraciones cuando le sigue una N, a eso se refiere. No está hablando ni del nitrato ni del amonio en el caso el 3 y el 5. Al final tenemos una nota que dice, si una prueba indica partes por millón de NO3, esto no es equivalente a partes por millón de NO3-N. Ya lo habíamos dicho, si es NO3 son nitratos, punto. Y si es NO3-N se refiere a nitrógeno en forma de nitrato. Más adelante se va a ir entendiendo un poquito mejor, pero sí es importante saber pues que hay este tipo de expresiones, de cómo se pueden presentar los resultados. Bien, aquí tenemos una tabla de conversiones que es la tabla 15-2 del libro de fertilización. Y básicamente lo que hace es darnos un multiplicador para llegar a un resultado que andamos buscando en otras unidades, en otras conversiones. Por ejemplo, vamos a tomar el nitrógeno. Si tengo yo análisis de laboratorio y me da nitrógeno en partes por millón, y yo quiero saber cuánto tengo de amonio, pues hay un factor de corrección, lo multiplico por 1.29 que está aquí, y entonces me va a dar el dato en partes por millón de amonio. Y así con todos los demás, y es una manera sencilla pues de tener el resultado de una manera distinta. Podemos consultarlo, para eso está disponible en el libro de fertilización. Siguiendo con el caso de las tablas, tenemos aquí la tabla 15-3. Y aquí tenemos componentes comunes de fertilizantes, suelo y agua con sus pesos y cargas eléctricas. Si recuerdas, estuvimos hablando de capacidad de intercambio catiónico y estuvimos viendo algo sobre cargas eléctricas, pesos atómicos y demás. Y bueno, esta es alguna información que nos es de utilidad. No pretendemos que se la aprenda de memoria, pero al menos que entienda a qué se refiere. Tenemos cationes, sabemos que son los que tienen cargas positivas, y tenemos aniones, que son los que tienen cargas negativas. Y bueno, si tomamos el caso del amonio, que es NH4, este tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, al tener una carga positiva y un peso atómico de 17, si dividimos 17 entre 1, bueno, pues nos da 17, y esto ya es en 1000 equivalentes, ¿no? Por ejemplo, para el caso del calcio, en el calcio tiene una carga eléctrica de más 2. Y si el peso atómico es 40.1, bueno, si lo dividimos entre 2 es 20 punto y fracción, 20.1 ya redondeado. Y lo mismo sucede con los aniones. Vamos a tomar, por ejemplo, el fósforo que tiene una carga eléctrica de menos 3. Entonces, si dividimos 95 entre 3, nos va a dar 31.7, pues no, ese es el peso en mil equivalentes. Esta es información que más adelante se va a estar tocando esto, y bueno, hay que solo tenerlo como referencia, no es necesario aprendérselos. Respecto de los análisis de suelo, necesitamos entender fundamentalmente a qué se refiere, ¿no? La información del análisis de suelo es similar
a saber lo que tenemos en el banco, en nuestra cuenta de banco, tratando de hacer un símil, una analogía con algo, y entender para qué nos sirve la información que tenemos en el suelo y los nutrientes, perdón, la información que se genera los análisis de suelo. Sabemos lo que tenemos en el banco pensando en esta analogía, pero esa información no nos dice qué tan rápido se está usando el dinero, qué tanto lo estamos gastando. Tampoco nos va a decir si el dinero está en cuentas de ahorro o en certificados a largo plazo, si no se pueden retirar en este momento, si se pueden retirar en este momento. Entonces, el análisis de suelo nos sirve para entender precisamente qué tanto nutriente tenemos en el suelo y nada más. Esa es la información que nos va a proporcionar y con eso debemos iniciar. Aquí tenemos los resultados de análisis de suelos de una empresa, un laboratorio comercial. Esto es lo que nos entregan cuando llevamos muestras de suelo a analizar a un laboratorio. Y nos van a entregar el reporte que nosotros pidamos, nos dan lo que estemos pagando, qué tan completos queremos los análisis. Bueno, pues eso depende de lo que estemos nosotros solicitando. Vamos a revisar un poco aquí la información que tenemos y que nos presentan este reporte. En la mano izquierda, en las columnas de la mano izquierda tenemos la muestra, tiene la gente en campo le puso la etiquetó de alguna manera, son 5 muestras y en el laboratorio, bueno, ellos también la etiquetan de alguna manera. Nos entregaron en este reporte de análisis de suelo, lo que estamos viendo que entregó la empresa, información sobre fósforo, potasio, magnesio, calcio, sodio, pH también en las distintas profundidades, hidrógeno, capacidad de intercambio catiónico y luego tenemos también en porcentaje de saturación catiónica. Esto es expresado, calculado, viene la aclaración en porcentajes. Y bueno, esto es lo que se le pidió al laboratorio, es lo que el laboratorio entregó. Vamos a explicar un poquito algunos detalles de estos resultados. Siguiendo con el tema del análisis de fósforo del suelo, tenemos aquí a la derecha un par de columnas en donde se está presentando la información. Hay dos métodos que nos muestra el laboratorio. Vamos a leer el texto que tenemos a la derecha. Dice, el método Olsen es para suelos con pH alto. Si vemos aquí en la columna, estamos viendo el método Olsen y esta es la nomenclatura que utilizaron. 3VL, 3VL para cada uno de los estratos, ¿no? Y VL quiere decir very low, muy bajo, low, bajo, así lo está expresando. Siguiendo con el texto, dice el otro método, que es el de Whitbread, es para suelos con pH bajo. Entonces, depende de qué suelo tengamos, es lo que vamos a pedir, o al menos saber leer lo que tenemos en los resultados. Y si los resultados fueron diferentes y este suelo tenía un pH alto, entonces si tiene un pH alto, bueno, pues yo pienso que el método de Olsen pudiera ser tal vez un poco más acertado, ¿no? Al final trae una pie de nota, una nota al final, dice, estos análisis están destinados a indicar niveles de fósforo disponible para la planta. Eso es lo que encontramos en el análisis de suelo que estamos revisando. Sobre los análisis de potasio del suelo tenemos aquí un par de notas y podemos ver que los resultados ilustrados muestran el potasio en los sitios de intercambio catiónico que está potencialmente disponible para la planta. Es una de las notas que tenemos a la mano izquierda. Y en la derecha tenemos otra nota que dice, sin embargo, la tasa de liberación de ese potasio puede ser lenta. Y bueno, existen análisis especiales que miden la tasa de liberación del potasio y pudiera ser esta una primera conclusión que sacamos nosotros de los resultados que estamos revisando. Sobre la información que tenemos aquí de fósforo, potasio, magnesio, en fin, podemos decir lo siguiente. Una parte por millón, que es ppm, así está expresado
análisis vienen en partes por millón ppm, de un nutriente significa una libra de ese nutriente por millón de libras de suelo, expresado como Pk, Mg, calcio, sodio. Por ejemplo, y me explico, eh, un pie de tierra en un acre pesa alrededor de 4 millones de libras, nada más de suelos, no estamos hablando de la humedad. Entonces, un pie de tierra en un acre va a pesar 4 millones de libras. Y entonces, si tomamos, por ejemplo, el potasio, vemos que tiene ahí tiene 32 partes por millón. Entonces, si multiplicamos 32 partes por millón eh, por 4 millones de libras, serían algo así como 128 libras de potasio en un pie de tierra. Así es como se estaría considerando, así es como se lee este resultado que tenemos. Vamos a revisar unas reglas muy generales para interpretar y entender los resultados de los análisis de suelos de lo que hemos estado comentando. En el cuadro que tenemos aquí en pantalla, en esta tabla, tenemos dos columnas. En la columna de la izquierda están los nutrientes del suelo y después en la de la derecha tenemos las reglas. Por ejemplo, para el caso del nitrato-nitrógeno, nos dice que deficiente si es la concentración de la cantidad es menor a 10 partes por millón. Si tenemos esa cantidad, va a ser deficiente y generalmente es adecuado si anda arriba de 20 partes por millón. Eh, Dato general, ¿no? Calcio en miliequivalentes debe ocupar del 65 al 75% de la capacidad de intercambio catiónico y eso ya lo hemos estado comentando en las láminas, en estas láminas. Ahora bien, si la relación calcio-magnesio es menor de 2 a 1, entonces puede ocurrir una deficiencia de calcio. Lo mismo está el dato de magnesio y de igual forma para potasio, en donde dice que debe ocupar el 2.5 al 7% de la capacidad de intercambio catiónico, es como regla general. Creo yo que lo interesante de esto es revisar los análisis de suelo anteriores, cómo se ven, qué tan fértil es el suelo, en fin, eso es lo que sí, vamos revisándolos. Vamos a revisar el análisis de suelos con las reglas generales que estuvimos comentando, que las tenemos aquí abajo a la derecha. Y en la parte superior está el análisis de suelos, es el reporte del análisis de suelo. Y en el extremo izquierdo hay 7 puntos que iremos comentando para poder entender y poder leer el reporte de análisis de suelo. Empezaré con el punto 1 que dice no se midieron nitratos ni elementos menores. Bueno, este análisis de suelos no considera eso. Seguramente estaban viendo nada más temas de salinidad y fertilidad y algunas otras cosas, pero bien, no viene, ¿no? Pudiese haber ayudado esta información adicional. Bien, el punto 2 dice solo el 60% de la capacidad de intercambio catiónico está ocupada por calcio, lo cual es bajo. Y esto lo vamos a encontrar en esta sección de la derecha, en donde dice porcentaje de saturación catiónica. Y aquí estamos hablando de los valores de calcio, potasio, hidrógeno, sodio. Y aquí vemos que el calcio está en esta columna. Tenemos valores de 60.5, 71.3, 64.8, 63.9, 59.3. Estos son los valores de calcio. Y de dónde sacamos que es bajo. Bueno, pues vemos aquí que el calcio preferentemente debe andar del 65 al 75% de la capacidad de intercambio catiónico. Y aquí ya lo tenemos expresado en porcentajes. Entonces, solo una muestra, esta muestra es la que anda en el rango aceptable. Las demás dos pues están sensiblemente cerca y una 60, 59, pues aquí está un poco bajo. Si vemos el punto 3, las relaciones calcio-magnesio varían de 3.1 a 6.1, lo cual está bien. ¿De dónde sacamos esta relación? Pues aquí está en la regla general. Calcio, dice si calcio y magnesio es menor a 2.1, de 2 a 1, perdón, entonces puede ocurrir una deficiencia de calcio. No es el caso. Aquí están las cifras y no es el caso.
El punto 4 dice, el contenido de potasio es bajo en 4 de las muestras. Potasio 2.1, 1.8, 1.6, 1.1, 4.4. La regla general dice que debe ocupar del 2.5 al 7.0 del porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces nada más una muestra cumple con esta, las demás están bajas. Otro tema que tenemos en el punto 4 dice más del 15% de la capacidad de intercambio catiónico está ocupada por el sodio. No viene en la regla general, pero si nos vamos a revisar el sodio, vamos a ver valores muy altos. 18.2, 16.9, 17.1, 20.2, 16.9, igual que este punto, dos con valores similares. Ya valores arriba de 10% son valores muy altos, o son valores altos. Y la regla general es si más del 15% está ocupado por sodio, ese es un problema serio que va a dar problemas de nutrición y de infiltración. Entonces ahí pues sí hay que iniciar un tratamiento. Hemos hablado de la capacidad de intercambio catiónico del suelo y aquí lo deseable es que se pudiese aplicar sulfato de calcio y eso pues para que el calcio tome las posiciones del sodio y que el sodio pueda ser lixiviado. Vemos y habíamos dicho que el sodio está un poquito bajo. Si tuviéramos más sodio, perdón, calcio, en el punto 2 dijimos que está un poco bajo. Si tuviéramos más calcio, pudiésemos desplazar al sodio y entonces quitar esa condición que tiene el suelo en ese momento. El punto 5 dice la capacidad de intercambio catiónico es baja, lo que indica que es un suelo arenoso. Aquí tenemos el dato 4.0, 10.5, 6.7, 9.2. Son valores bajos. Normalmente las arcillas y los suelos medios tienen valores mucho más altos que esto. En el punto 6, el potasio y el fósforo son bajos y esto aquí los vamos a encontrar. Aquí están los valores de potasio 32, 34L, que la L es de low, que quiere decir bajo. Aquí no tiene ninguna anotación. 43, 39, todos estos valores están bajos. Y bueno, aquí no hay ninguna anotación. Y si nos vamos con el fósforo, pues aquí viendo para el caso del método de Olsen, pues todos son bajos. 3 VL, que es very low, muy bajo, muy bajo, 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 bajo. Y vemos que estos valores están bajos. Punto 7, los problemas de potasio, fósforo y sodio se pueden tratar principalmente con aplicaciones en el suelo. Esto tiene solución, hay tratamientos y bueno, de ahí la importancia de contar con análisis de suelos para tomar decisiones de cómo enmendar estas condiciones que se presentan. La importancia de hacer análisis de suelos previo a la siembra del cultivo estriba en lo que acabamos de revisar en este momento, en la lámina anterior. Y quiero hacer énfasis en 3 puntos. Recordar que más del 15% de la capacidad de intercambio catiónico está ocupada por sodio. Ya lo habíamos comentado en esta lámina, en la lámina anterior, perdón, en la columna del lado derecho. Esto indica problemas de nutrición e infiltración. O sea, esto es un problema serio, más si estamos trasplantando o sembrando semilla, como quiera que sea la siembra, nos va a dar problemas. En el punto número 2, el potasio y el fósforo son bajos en la sección de partes por millón y aquí lo estábamos revisando, también son cifras muy bajas o son cifras bajas. En el punto 3, los problemas de potasio, fósforo y sodio se pueden tratar principalmente con aplicaciones en el suelo. Quería hacer énfasis en estos puntos porque todo esto lo podemos hacer antes de la siembra. Esto podemos remediarlo antes de la siembra para que al momento de ejecutarla pues podamos tener una cama y condiciones adecuadas para la semilla, para la plántula. De ahí de la importancia de este tipo de análisis. Hay varias técnicas para tomar muestras de la solución del suelo y hacer análisis. Esta es una que tiene muchísimos años ya en el mercado, más de 30 tal vez. En los 80 yo creo que empezó a funcionar esto que yo recuerdo a finales de los 80. En fin, el asunto aquí es de que estos son los tensiómetros muy utilizados en los 90 también, 80s, 90 que se empezó a desarrollar estas tecnologías junto con bloques de yeso y demás.
Pero en este caso el tensiómetro pues es un tubo de plástico que tiene una punta de cerámica que permite el flujo del agua del interior de la cerámica hacia el suelo. Y en el extremo superior, bueno, ahí se está midiendo la tensión con la que está tomando el agua, o se está moviendo el agua del tubo de cerámica hacia el suelo. Pero como permite el flujo en ambos sentidos, pues también se puede utilizar para tomar muestras de la solución del suelo. Evidentemente, esto funciona cuando el suelo está húmedo. Si en suelos secos, pues no vamos a tener humedad dentro del tensiómetro. Y lo que se hace es con alguna pequeña manguerita, se introduce a la tensiómetro y con una pompa manual se extrae una poca de la solución del suelo. Realmente pues no es mucho lo que se puede tomar, pero nos sirve de una manera representativa. El asunto con esto es que no siempre están en los sitios más representativos, o al menos es lo que la gente, lo que los técnicos dicen, ¿no? Y tiene sentido porque hay que ponerlos en lugares en donde no estorben al paso de la maquinaria y demás. Y entonces no hay la libertad para ponerlo en los sitios más representativos, pero pues es una herramienta más que está en el mercado y una herramienta muy económica. Continuando con el tema de análisis de la solución del suelo que comentábamos en la lámina anterior, pues sabemos que podemos medir los nutrientes que están inmediatamente disponibles para las plantas. Eso es lo que estaríamos tomando como muestra. Se puede utilizar cualquier análisis estándar de calidad de agua para analizar las concentraciones de nutrientes. El procedimiento ya lo platicamos. Se conecta una bomba de vacío y se extrae la solución del suelo que estuvo entrando al tubo a través de la cerámica porosa. Ese es básicamente el procedimiento, muy, muy sencillo. Cuando tomamos muestras de suelo o de agua o muestra de cualquier tipo, lo que buscamos es que sean muestras representativas y que nos den resultados fiables. Para eso lo estamos haciendo. Y bueno, esta metodología de la que estamos comentando, pues tiene algunas consideraciones que revisar. El procedimiento se caracteriza por tomar una muestra localizada extremadamente pequeña, no es mucho lo que podemos extraer de ahí. Si se mueve el tubo hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, bueno, se tendrán resultados diferentes. Y las instalaciones permanentes sufren el problema de que los tubos de vacío deben de protegerse de los tractores, lo que significa que la ubicación no necesariamente va a ser representativa. Por ejemplo, en un lote de cultivo de hilera, pues tenemos que ponerlos a un lado del camino para que no estorben y no necesariamente va a ser muy representativo. Estas son algunas de las consideraciones que hay que tomar con este tipo de análisis. Realmente no hay mucha información para poder interpretar las concentraciones de la solución del suelo. Aquí tenemos algo que se presenta en el libro de fertilización, es la tabla 15-6. Y bueno, es solamente algunas guías generales de cómo ir interpretando lo que podemos tener de estas soluciones de suelo. Si bien es cierto que hay mucho interés de algunos productores en tomar la solución del suelo, también hay quienes les interesa el análisis de plantas que tiene, decíamos, otras ventajas, porque podemos conocer cómo se está comportando el cultivo, ¿no? Nutricionalmente. Y existen tres análisis comunes de las plantas. El primero es el tejido vegetal y se puede tomar de dos maneras que ya hemos comentado anteriormente. Puede ser en peciolos en algún lugar específico de la planta, dependiendo del cultivo y las indicaciones que tengamos. O también puede ser en porciones específicas de hojas de un lugar específico de la planta. No sé, hojas jóvenes u hojas viejas, zonas de crecimiento. Habrá instrucciones para cada cultivo en particular y el interés que tengamos nosotros de ir conociendo el comportamiento del cultivo. Y otro más que es el de la savia vegetal, sería algo similar a la solución del suelo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el análisis de peciolo y aquí tenemos algunas notas que habrá que revisar.
Bueno, el peciolo es el pedúnculo que conecta la lámina de la hoja con el tallo. Y entonces el peciolo contiene nutrientes que en ese momento están en tránsito hacia las hojas, pero no indica exactamente cuánto nutriente están en las hojas o en los frutos, simplemente nos dice lo que va en tránsito. Entonces hay quienes les gusta conocer este dato. Pero por otro lado, hay quien no se siente muy cómodo porque si detecta alguna deficiencia en la hoja, pudiese ser ya demasiado tarde. Entonces, pues, realmente no existe un análisis perfecto. Hay que ir entendiendo la fisiología del cultivo y empezar a hacer ahí alguna mezcla de información para ir tomando las mejores decisiones. Aquí tenemos alguna información que se presenta en el libro de fertilización, las tablas 15.7 y 15.8. Y bueno, se ha formado esta tabla con información interesante que viene siendo una guía de análisis de plantas para el tiempo de muestreo, la parte de la planta y los niveles de nutrientes de cultivos, según algunos trabajos, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos para tratar de entender de manera general cómo se comporta esto, cómo se lee. Por ejemplo, para el caso de espárrago que tenemos aquí a la izquierda, eh, momento de muestreo, dice crecimiento medio del lecho y nos indica parte de la planta, sección de 4 pulgadas de la altura perdón, sección de 4 pulgadas de la punta de la nueva rama del lecho. Y aquí tenemos nutrientes, tenemos nitrógeno, nitratos que están partes por millón, también para fósforo, fosfatos y que en partes por millón, pero tenemos aquí potasio en porcentaje y algunos niveles, ¿no? También tenemos el dato de jote, por ejemplo, tenemos el momento de muestreo, pues crecimiento medio y algunas indicaciones de la planta o en floración temprana, también con algunas consideraciones de niveles de nutrientes. El brócoli, por ejemplo, crecimiento medio o en los primeros brotes, en fin, es una serie de información que nos sirve como guía y pues realmente los expertos en estos cultivos y en nutrición pues se van tomando decisiones de los tiempos y en qué parte de la planta hay que ir muestreando para tener la información más fidedigna posible, la información tener información fiable para la toma de decisiones. Para la interpretación de análisis de tejidos hay una técnica que se llama DRIS, por sus siglas en inglés. Y bueno, además de observar las concentraciones específicas de nutrientes en las plantas, DRIS también examina varias proporciones de nutrientes, tales como la relación nitrógeno-fósforo o nitrógeno-potasio. El tema es tratar de ver cómo se están comportando estas relaciones y para ellos hay algunas tablas ya disponibles para los cultivos específicos, pero creo que lo valioso, lo importante de esto es, y la recomendación es que se tomen muestras de zonas con buenos rendimientos para compararlas con zonas que traen problemas de rendimientos o con rendimientos promedios. Si yo puedo revisar eh, cuál es la diferencia entre una zona con un rendimiento promedio y con una de alto rendimiento, bueno, pues puedo entender qué debo de hacer para incrementar el rendimiento. Es una de las sugerencias que se dan y eh, vale la pena revisar más información que se encuentra en el libro de fertilización para entender un poco más sobre esto. Hemos comentado que una de las pruebas que se pueden hacer es la prueba de savia vegetal. Y hay varias maneras de hacerlo. Este es un dispositivo portátil que tenemos en la imagen y funciona de la siguiente manera. Se toman muestras de cultivo, usualmente son hortalizas, se toma muestras de las hojas de hortalizas donde nos interese. Con un exprimidor de ajo manual, un exprimidor manual, se depositan las hojas, se exprimen las hojas y la savia que sale se deposita en este dispositivo y nos va a dar una lectura de nitrógeno. Eh, y ya lo correlacionamos con la información que se tiene. Hay tablas para esto y aquí a la izquierda vemos una tabla publicada por Hartz en el 94. Hay muchos estudios y entonces ya vemos de qué cultivos estamos hablando y nos puede dar una referencia de cómo andamos de nitrógeno. Hay quienes les gusta porque es una manera de, al menos en campo, tener un dato rápido. Bueno, ya depende
de los gustos y la necesidad de cada quien, pero esta es una manera económica de tener un resultado. Hay que tomar en consideración algunas técnicas de muestreo. Usualmente, o es común que en algunas partes algún productor atraviese el campo de manera diagonal o de extremo a extremo tomando muestras y después la mandan al laboratorio, ya sea muestra de cultivo o del suelo, en fin, lo que fuese. Pero realmente pudiera ser esto no la mejor manera. Entonces aquí tenemos algunos comentarios. No atraviese un lote y arroje muestras en una bolsa mezclándolas todas. Usted quiere saber por qué algunas áreas del lote tienen buenos rendimientos y otras tienen rendimientos más bajos. Entonces, lo que buscamos es, y lo hemos comentado, tomar muestras de las zonas con buen rendimiento y las zonas que traen problemas de rendimiento o que se están quedando abajo del rendimiento. Entonces, hay que revisar qué hacer para subir, para incrementar el rendimiento de las zonas malas, no conformarnos con el promedio. Por ejemplo, bueno, es posible que se deba aplicar fósforo solo en algunas áreas del lote, detectar que hay una zona que es deficiente de fósforo, por ejemplo, y habrá que ir a aplicarle en esa zona. Y bueno, realmente esto, si es con fertirrigación, pues no se puede hacer o es mucho más complicado. Habría que encontrar alguna manera de solucionar esta parte si fuese el caso, ¿no? Hablando en un caso hipotético. Si estamos trabajando con fertirrigación, si estamos utilizando fertirrigación, bueno, la finalidad es tener una buena distribución del riego, del agua de riego y los fertilizantes. Es aconsejable, antes de iniciar la temporada, revisar los mapas de rendimientos de las temporadas anteriores o de la próxima anterior para ver cuál fue el comportamiento en todo el predio del rendimiento. Y podemos también hacer uso de imágenes satelitales como las del Google Earth y revisar e identificar en qué zonas hubo problemas de rendimientos. Pueden ser por plagas, por malezas, si pudiera darse el caso, ¿por qué no? Hay muchas razones por las que podemos tener bajas de rendimiento, pero una de ellas puede ser también la fertilidad. Si movimos el suelo, si estuvimos nivelando y movemos suelo de una sección a otra, puede dar problemas. Entonces, habrá que identificar esto para corregirlo y poder iniciar la siguiente temporada de una manera uniforme, todo homogéneo, y poder tener mejores resultados en la siguiente temporada. Vamos a comentar un poco sobre las ideas fundamentales relacionadas con una buena fertilización, que es lo que hemos venido conversando a través de esta video, de la presentación que hemos estado revisando. Siempre existe variabilidad de nutrientes en un lote y tratar un lote para el promedio, pues no tiene sentido a menos que la variabilidad sea pequeña. O sea, si no hay mucha variabilidad en las distintas zonas del lote, bueno, pues está bien. Pero no hay que perder de vista que usualmente los lotes son heterogéneos en el plano horizontal, en la distancia y en vertical. Entonces no todas las zonas son iguales, hay que revisarlo. Primero deshágase de las deficiencias de nutrientes relacionadas con el suelo. Por ejemplo, si hubo una nivelación del terreno, entonces casi todo el fósforo se eliminó de las zonas cortadas, es lo que habíamos estado comentando de alguna manera. Y a veces no nos damos cuenta, pegamos una nivelada, movemos más tierra de la que pensamos que se iba a mover, tratamos todo igual y eventualmente vienen las consecuencias en donde tenemos zonas, tenemos secciones en donde el rendimiento no fue necesariamente igual que los mejores rendimientos. En segundo lugar, arregle su sistema de riego para aplicar agua de manera uniforme en el lote. Y tercero, use una buena fertilización para tratar el lote de manera uniforme. Creo yo que pues la palabra aquí es uniforme. Tratamos de tener todo uniforme para tener mejores resultados posibles. Una vez que ya atendimos estos puntos, el primero, segundo y tercero que estuvimos comentando, vamos a tener un predio con menos variabilidad de nutrientes en cualquier zona del predio, va a ser mucho más homogéneo. Y si tenemos también un sistema de riego uniforme, entonces las condiciones para el cultivo serán las mismas en cualquier parte del predio.
En este momento es que el muestreo de nutrición vegetal tendrá mucho más sentido porque las muestras de nutrición serán más representativas de las condiciones promedio. No habrá esa variabilidad y no habrá esa distorsión, si se vale la expresión, de tener muestras que nos den datos falsos o equivocados o sesgados, vamos a decir. De ahí la importancia de tratar de tener eh, la menos variabilidad posible en el predio y entonces el tema de muestreo de vegetal pues será mucho más eficaz. Con eso concluimos con la revisión del material que teníamos preparado para este video. Les recuerdo que hay más información en la página de internet del ITRC. Todo este material es financiado por el FREP y por el CDFA. Gracias por su atención.